protección radiológica y legislación. A continuación, daremos inicio a la primera clase online de esta materia. Van a ser un total de 2 clases y la idea de que sea un contenido en línea es que ustedes puedan ir siguiendo la materia en forma visual y yo, a través de la forma verbal, les voy a ir guiando o resaltando las cosas más importantes e intentando aclarar cualquier contenido teórico que pudiesen presentar las diapositivas. Para cualquier consulta posteriormente a la clase, tiene que dirigirse al correo electrónico que está en la parte inferior derecha de cada una de las diapositivas con fondo rojo. Los objetivos de esta clase son describir las propiedades que tienen los rayos X, cómo estas propiedades pueden afectar al ser humano y las medidas de protección que se han creado para poder disminuir lo más posible los daños que pudiesen producir. Otro objetivo es poder describir la legislación que existe en nuestro país para poder abrir una consulta de radiología dental o tener el servicio dentro de una consulta odontológica y además estar conscientes de la legislación internacional sobre radioprotección, tanto para los pacientes como para los odontólogos operadores o los técnicos operadores de este tipo de equipos, que para nosotros los odontólogos son equipos emisores de radiación ionizante para radiología oral o maxilofacial. Al final de la clase, lo que yo pretendo es que ustedes sean capaces de reconocer los fundamentos físicos que hacen dañinos a los rayos X, es decir, cómo interactúan con nuestro organismo para poder producir efectos nocivos. Además, que conozcan los principios de radioprotección y puedan de esa forma brindar protección a su paciente y obviamente al personal que trabaje con ustedes y a ustedes mismos. Además, lo ideal es que logremos formar un criterio de indicación de exámenes radiológicos, obviamente con la debida justificación, optimización, como lo vamos a ver mucho más adelante. Para comenzar, vamos a hacer algún resumen de los conceptos generales que son necesarios de comprender o de recordar para poder ver los efectos y las propiedades de los rayos X que finalmente van a tener incidencia sobre las células del organismo y puedan producir, además de una imagen diagnóstica, efectos secundarios o no deseados. Un concepto importante entonces va a ser la longitud de onda, que como lo esquematiza la imagen a la derecha de la diapositiva, es esta distancia entre dos picos de onda en donde para el rayo XA esa longitud de onda puede ser corta o puede ser menor a la del rayo XB, donde hay una longitud de onda o una distancia mucho mayor, que se conocería entonces como una longitud de onda larga. Otro concepto importante es la frecuencia. La frecuencia lo vamos a comprender, ¿no es cierto?, como la cantidad de ondas electromagnéticas que van a pasar por un punto dado en el tiempo de un segundo. Ya entonces, comprendiendo o recordando el concepto de longitud de onda y de frecuencia, al relacionarlo, tenemos que lograr llegar a la deducción de que la longitud de onda electromagnética, al verse incrementada, la frecuencia va a disminuir. Lo podemos comprender utilizando el esquema que hablábamos anteriormente en la parte superior derecha, donde podemos comparar que el rayo XA va a tener una mayor frecuencia respecto al rayo XB.
Otro concepto muy importante es la capacidad de penetración que tienen los rayos X. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que en nuestro sistema bucomaxilofacial o nuestro sistema estomatognático tenemos distintos tejidos y los tejidos tienen distintas densidades. No es lo mismo tratar de obtener una imagen a través de radiografía del labio que obtener una imagen de un diente u obtener una imagen de una superficie ósea. Los tres tejidos que les mencioné tienen una densidad distinta, por ende, necesitan que los rayos X tengan una capacidad de penetración diferente. Esta capacidad de penetración está regulada a través de la energía. Ahora, relacionándolo con los conceptos que hablábamos en la diapositiva anterior, que eran frecuencia y longitud de onda, podemos deducir entonces que aquellos rayos X que tienen una alta frecuencia, por lo tanto una longitud de onda corta, van a ser esos rayos X de alta energía, que ya pueden deducir atraviesan objetos mucho más sólidos o mucho más densos, es decir, tienen una mayor energía y mayor poder de penetración. A diferencia de esto, los rayos X que tienen una longitud de onda larga y una baja frecuencia tienen también una baja energía. ¿Qué es lo que produce o qué significancia tiene que un rayo X tenga una baja energía? Es que tiene una alta probabilidad de ser absorbido por el material al que está siendo expuesto. Es decir, si lo llevamos al ejemplo de la clínica, va a ser un rayo de baja energía que no tiene capacidad de penetrar y traspasar el tejido que nosotros queremos observar, como lo es un diente. No es capaz el rayo X desde el equipo hasta la película de rayos X atravesar por completo toda esa distancia. Debido a su baja energía va a ser absorbido por el cuerpo. Y cuando son absorbidos es cuando producen los efectos secundarios no deseados. Los rayos X entonces que nosotros buscamos en odontología son los rayos X denominados duros o de alta energía, aquellos que son capaces de penetrar objetos sólidos como lo son las superficies óseas y las superficies dentarias. Otro concepto importante es que no se tiene que olvidar que un electronvoltio es una cantidad de energía igual a la energía ganada por un electrón cuando éste es acelerado por un voltio. A eso se refiere el concepto de electronvoltio. Ahora, ¿por qué es importante en esta temática? Porque la energía que tienen los rayos X o el poder de penetración hacia los tejidos que queremos nosotros visualizar está medida en miles de electronvoltios. También pueden encontrar la medida de millones de electronvoltios. Sin embargo, la que más se utiliza, y por eso está destacada en rojo, es la de miles de electronvoltios. Además, se debe aclarar que los equipos generadores de rayos X, como por ejemplo los odontológicos, producen una mezcla de rayos X. Eso quiere decir que son una variabilidad de rayos X de distintas energías. Y las energías de los rayos X van a estar determinadas por el voltaje aplicado al tubo de rayos X. Como aparece en la imagen inferior, al aplicar 50 kilovoltios se generan rayos con un máximo de energía de 50 miles de electronvoltios. Dentro de estos rayos, el rayo central. Y los demás, a medida que son más periféricos, van siendo de menor energía. Por ello, es la importancia de comprender que el rayo central en un equipo de radiología intraoral es el rayo al cual yo conozco su energía, por ende su poder de penetración, y puedo asegurar que va a lograr obtener la imagen del tejido que yo estoy exponiendo. Más adelante, en las clases de técnicas intraorales, van a ver la importancia que toma en todas las técnicas cumplir con que
el rayo central pase a través de la zona de interés, ya que, como les acabo de explicar, es el único rayo al cual yo conozco su energía, ya que depende del kilovoltaje aplicado al tubo. Los kilovoltajes que se aplican a los tubos de equipos generadores de rayos X hoy en día están entre los 60 kilovoltios y los 70 kilovoltios. Hay dos conceptos importantes que nos van a permitir explicar las unidades de medida con las que se expresan la absorción o el daño que producen los rayos X. La dosis absorbida va a medir la cantidad de energía que es absorbida por una unidad de masa de material que ha sido expuesto a la radiación. Esta dosis absorbida se mide en Gray. La dosis equivalente no va a medir solamente absorción, sino que cambia el concepto y mide el daño biológico que se produce a causa de la radiación o de la exposición a la radiación de un tejido X. Va a depender entonces del tipo de radiación y también del tipo de tejido. Esta dosis equivalente se mide en sievert. Van a ver que esta unidad, el sievert, va a ser la que más se va a utilizar en todas las normas, tablas y referencias en cuanto a la dosis de exposición que puede recibir un ser humano y las dosis de exposición que causan algún riesgo de alteración tisular o incluso hasta la muerte o cáncer de algún tejido. Entonces, para que las unidades estén claras y no tengan problemas para poder hacer lectura de las tablas que se van a presentar más adelante y de las normas de radioprotección, recordemos siempre que se van a basar, debido a que hace una relación entre el daño biológico que se puede producir. La unidad principal va a ser el sievert. El sievert, entonces, como unidad, un sievert va a equivaler a 100 rem, recordando el rem con la unidad antigua con la cual se hacía la medición. Un sievert es equivalente a un gray. Por lo tanto, en cuanto a dosis absorbida y dosis equivalente, no vamos a tener mayores problemas de conversión. Pero sí va a haber una gran diferencia, que es importante que la recuerden, conceptual, ya que el sievert va a ser el que va a medir la radiación absorbida, pero siempre tomando en cuenta o corregida por los riesgos de efectos biológicos que puedan producir en un tejido. Entonces, debido a esta relación de dosis absorbida y de posibles efectos biológicos, las medidas de radioprotección van a utilizar la medida sievert y la información que nosotros le vamos a entregar a nuestros pacientes también se realiza en sievert o milisievert. Habiendo comprendido o recordado estos conceptos generales, ya podemos explicar en forma concreta cuáles son las propiedades de los rayos X que nos van a producir efectos biológicos. Si nos vamos a la definición de las propiedades de los rayos X desde un inicio,
Recordarán que se le conocen a lo menos 7 propiedades. Tiene la capacidad de penetrar y atravesar la materia. Ya vimos ya el concepto de energía y poder de penetración. Tienen la propiedad de producir fluorescencia de algunas sustancias. Un detalle o una propiedad que va a ser importante en los cursos superiores cuando vean en técnicas de imagen, cuando se usan placas con algunas sustancias fluorescentes. Producen efectos biológicos y está subrayado o destacado en color rojo porque son esos efectos biológicos los causantes de los daños tisulares y por ende de las normas de radioprotección. Ionizan los gases que atraviesan, impresionan películas radiográficas, importante para el diagnóstico, se propagan en línea recta y a la velocidad de la luz. Recordemos que la naturaleza de los rayos X es ser equivalentes a fotones de luz. Por lo tanto, viajan en línea recta y desde su fuente de emisión, son divergentes. Y número 7, se atenúan con la distancia al tubo de rayos X. Una propiedad muy importante porque obviamente con esa propiedad de atenuación con la distancia, mientras yo más lejos estoy del lugar de exposición, menos riesgo de absorción voy a tener. Una de las medidas de radioprotección más fáciles de realizar, tomar distancia. Por lo tanto, ahora vamos a describir los efectos biológicos que tienen los rayos X. Los efectos biológicos de los rayos X como radiación ionizante se clasifican en dos grupos. El primer grupo de efectos determinísticos y un segundo grupo de efectos estocásticos. La gran diferencia entre estos dos tipos de efectos biológicos es que los determinísticos van a depender de una dosis umbral, es decir, está establecida la dosis umbral que produce daño en ciertos tipos de tejidos. Por ende, es conocida la dosis a la cual yo puedo tener un efecto adverso. Los efectos estocásticos son dosis independientes, es decir, tienen una naturaleza probabilística. Asume la no existencia de un umbral para la aparición, sino que toda exposición tiene la probabilidad de causar un daño. Todas las normas de radioprotección que vamos a ver más adelante van a tener medidas para efectos determinísticos y para los efectos estocásticos o probabilísticos. En el gráfico que van a ver aparecer, ejemplifica los efectos determinísticos y cómo relaciona la intensidad del efecto que puede producir el organismo con la dosis absorbida del tejido o del órgano. En la presente tabla tenemos algunos umbrales, algunas dosis umbrales para efectos determinísticos. Ustedes la pueden leer con detalle. Sin embargo, yo les puedo resaltar algunos órganos. Por ejemplo, el cristalino
para lograr tener una opacidad detectable en el cristalino, tenemos que tener una dosis absorbida de 0,52 Gray. Recuerden que el Gray solo mide la dosis absorbida y que es equivalente al Sievert. Sin embargo, esto, como lo ven en la parte inferior izquierda de la tabla, es una tabla de 1990 que está presente en el Manual de Protección Radiológica vigente en Chile. Pongo esta tabla a modo de ejemplo, ya que deben de considerar que la mayoría de las mediciones desde alrededor de los años 90 están especificadas o medidas en unidades Gray. Luego los valores se comienzan a exponer en Sievert para relacionarlos con su efecto o daño fisiológico específico. En la tabla que acaba de aparecer ya tenemos dosis que están expresadas en milisievert. Y también tenemos algunas dosis umbrales para los efectos determinísticos a las cuales no deberíamos llegar en ningún caso para no tener que o para que no se produzcan los efectos que salen en la columna derecha. De esto puedo destacar que con 10.000 milisievert está establecida que se puede producir la muerte de un paciente. Y también les voy a destacar que en 2,5 milisievert está establecida la dosis media anual por persona en el mundo. Esto a causa de radiación natural. En 0,4 milisievert está establecido la dosis originada por una radiografía de tórax. Y en 0,02 milisievert está establecida la dosis originada por un viaje de 3 horas en avión. Vamos a ver más adelante en una nueva tabla en cuál de estos escalafones se acerca la radiografía dental, que es muy por menor de una exposición para una radiografía de tórax. En esta nueva tabla que ustedes van a poder ver con mayor detalle, les quiero resaltar y repetir que a los 10 sievert o 10.000 milisievert se produce la muerte. Además de lo anterior, es importante de esta tabla poder ver la relación en cuanto a unidades y magnitud de la exposición a una radiografía dental, que es el último escalafón en la parte más inferior de la tabla, con 0,005 milisievert. Esta radiografía dental es considerando una placa convencional. Obviamente eso disminuye en un 70% más aún, aproximadamente, cuando es una radiología de origen digital. Conocidos ya los efectos biológicos que producen los rayos X en el organismo, vamos a ver los factores que van a influir en el daño que producen las radiaciones ionizantes. Hay factores externos y hay factores internos. Los factores internos son los propios del paciente, como lo son su edad, su estado de salud, el tejido y la radiosensibilidad que tiene cada tejido, el metabolismo,
entre otros. El metabolismo, principalmente, porque para personas que tienen un alto metabolismo o para personas que están en crecimiento y desarrollo y tienen una alta tasa de división celular, hay una mayor predisposición a poder ver alterados estos procesos a través de radiación ionizante. Y en cuanto a los factores externos, está la magnitud y potencia de la dosis a la cual han sido expuestos, el tiempo por el que fueron expuestos, la distribución de la dosis en el cuerpo y el tipo de radiación ionizante. En este caso, nosotros siempre vamos a hablar de radiación a través de rayos X. Considerando entonces que estos factores pueden hacer que un individuo sea más o menos afectado por la misma exposición que otro, es decir, hay que hacer un análisis multifactorial, podemos describir que el origen de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo se producen por dos vías principales, como ustedes pueden ver en el esquema. Lo ideal es que el esquema lo puedan analizar en detalle. Sin embargo, yo les voy a resaltar los puntos importantes. El origen de los efectos nocivos tiene dos vías, por acción directa o por acción indirecta. Por acción directa tenemos que se puede producir la muerte celular, que cuando es de gran magnitud puede llegar a ser fatal para el organismo. Y por acción indirecta se produce un daño celular que cuando luego va a estar enfrentado a un proceso de mitosis de estas células dañadas, va a tener un daño exponencial y puede producir en el tiempo cáncer. Les quiero resaltar entonces que cuando se habla de muerte a causa de radiación ionizante, se habla de efectos por acción directa. Y cuando se habla de cáncer o de efectos genéticos, se habla a través de, o se habla de un efecto que fue de origen por acción indirecta. En la figura que viene a continuación, hay un resumen de los principales efectos biológicos de la radiación ionizante a modo de esquema. También la idea es que los puedan estudiar en detalles y yo les voy a resaltar algunos puntos. La exposición a la radiación puede ser en altas o en bajas dosis. Cuando es en altas dosis es una exposición aguda y en bajas dosis es una exposición crónica. La exposición por altas dosis va a producir efectos que son fácilmente visibles. Va a producir signos en el paciente, como lo es el eritema, que es un efecto temprano, puede producir el síndrome de radiación o la esterilidad. Y cuando es una exposición crónica, es cuando puede producir cáncer. Por ello, la importancia de llevar siempre un registro de exposición en los trabajadores que son expuestos constantemente a índices de radiación, como lo vamos a hacer nosotros si es que manipulamos equipos radiológicos dentales.
Habiendo ya expuesto entonces las propiedades de los rayos X, los tipos de efectos que producen a nivel biológico y la forma en cómo interactúan a nivel celular para poder producir efectos a corto o largo plazo, es que nace la rama de la protección radiológica. Y va a estudiar los efectos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes, en este caso los rayos X, y los procedimientos para proteger a los seres humanos. Siempre las normas de radioprotección van a estar orientadas a los seres humanos expuestos, ya sea trabajadores de la salud o pacientes. En la siguiente clase entonces, o en la siguiente parte de esta misma clase, se va a desarrollar la protección radiológica en cuanto a sus principios, a sus normas de protección para pacientes y para trabajadores expuestos, y la legislación que existe en nuestro país, además de las recomendaciones de los organismos internacionales.